Que el Señor los bendiga, hermanos. Ya estamos de regreso. No había podido traducir porque me enfermé y tenía mucha tos y otras cosas. Entonces, les agradezco a todos ustedes por sus oraciones. A veces no es fácil hacer este trabajo. Quizás no lo hago perfecto como debería, pero el Señor conoce mis intenciones. Y les sigo pidiendo de sus oraciones, ¿verdad? Para que el Señor me ayude, me dé tiempo, me dé fuerzas y pueda seguir siendo de bendición para otros. El Señor sabe la necesidad que hay en su obra, pero aquí estamos de regreso por la gracia de Dios. Este mensaje fue predicado el día 25 de enero del año 2026 por el hermano Fred Cormier y se titula La apertura del séptimo sello, parte 3. Well, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Now you can stand for a minute. Ahora se pueden parar por un minuto. We'll look to the Lord this morning. Vamos a hacer una oración. Heavenly Father, we are ever so thankful, Lord, for what you've done for every one of us, Señor, estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, especially here in this third watch. especialmente en esta tercera vigilia. Yet, Lord, how long have we got, Lord, till things change us and ¿Cuánto tiempo nos queda, Señor, hasta que las cosas comiencen a cambiar? we're in what we see prophetically. Estamos entrando a lo que tú nos has mostrado proféticamente. But now, Lord, I just pray, bless my brothers and sisters wherever they may be. Y ahora solo te pido, Señor, que seas con mis hermanos y hermanas donde quiera que ellos se encuentren. Ask this now in the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Te pido esto y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You Amén. see it this morning. Se pueden sentar esta mañana. In John 15:3, Allí en Juan 15:3, Jesus is speaking in this wise. Now ye are clean. Jesús estaba diciendo estas palabras y parece que no es primera de Juan, es el Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios. Well, anybody can say that, and you claim, well, we're clean. Cualquier persona podría proclamar eso y decir, nosotros estamos limpios. You're not clean by your deeds that you do good, Usted no es limpiado por las obras que usted hace, si usted hace bien o mal, all those kind of things. todas esas cosas. We are clean through the word. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. And I can go to the Baptist and say, yeah, we believe that. That's how we walk. Y yo puedo ir con los bautistas y preguntarles eso y ellos me van a decir lo mismo. Sí, nosotros hemos sido limpiados por la palabra. But they don't understand the important part. Pero no están entendiendo la parte importante. You're clean through the word, and what Jesus is implying is through the Cuando Jesús dijo aquí, sois limpios por la palabra, él se estaba refiriendo fresh, revelated word. a la palabra fresca revelada. I can't stress it over enough, and En realidad no sé de qué otra manera hacerles ver que esto es tan importante. when I came across it, Cuando yo me encontré con este versículo,
talking about Noah. When God told him to build an ark, Cuando Dios habló con Noé, le dijo que construyera un arca. and God called him righteous Y Dios dijo que él era justo, because he believed the word. Now that porque él creyó su palabra. righteousness we need is not our righteousness. Y esa justicia la cual nosotros necesitamos no es nuestra propia justicia, It's what he called righteousness. es lo que Dios ha decidido que es justo. He was walking in the word of God in his day, and God saw Noé caminó en la palabra de Dios para ese día, him righteous. y por ese motivo Dios lo vio a él como alguien justo. And for those that think, well, you got to do this, that, and the other thing, Y para todos aquellos que están ahí diciendo, bueno, tú necesitas hacer esto y aquello, hey, he got drunk. dígame, mire lo que pasó con Noé, inclusive él se emborrachó. That would be a no-no in the Pentecostal church. Ese es un gran no ahí en la iglesia pentecostal. God was looking at, the primary thing was looking at, do you believe my word in your day? La cosa principal que Dios estaba viendo en ese momento es, ¿crees tú mi palabra que he traído para este día? And if you do, I see you clean. Y si la crees, entonces yo te veo a ti como una persona limpia. I see you righteous. Te veo como alguien justo. Because any other righteousness, if you're just looking at different things, it's your own righteousness. And Porque cualquier otra cosa, si usted se pone a mirar cualquier otra cosa, esas son justicias suyas de usted. some don't really catch on the thought of what really the scripture is applying. Y nada de eso realmente aplica a lo que la escritura está mencionando aquí. In John 17, Hay otra escritura en Juan 17:17. sanctify them through thy truth. Well, Dice, santifícalos en tu verdad. they should put connection with John 17 with John 15:3. Bueno, ellos deberían de conectar estas dos escrituras, Juan 17:17 con Juan 15:3. Sanctify them through thy truth. Thy Santifícalos en tu verdad. word is truth. Y luego dice, tu palabra es verdad. Oh yeah, well we got the doctrines of the apostles. Oh, sí, nosotros tenemos las doctrinas de los apóstoles. He's really looking at the truth in your day. Él realmente lo que está viendo es la verdad que ha venido en su día de usted. The day, the word that was in the days of the apostle Esa palabra que vino en los días de los apóstoles was alive and hot. era una palabra viva, ardiendo en fuego. But when it's time period, because there is a season for God's word to be hot. Pero una vez que esa temporada termina, porque la palabra de Dios viene por temporadas, hay un tiempo donde está ardiendo en fuego y luego ya no más está así. When that has passed, Cuando esa temporada ha pasado, then it's no longer comes to the place where he's going to sanctify you through the truth. God has moved on. y llega un momento donde esa palabra ya no más lo santifica a usted, ¿ve? Porque Dios ha avanzado hacia adelante. Now God has moved on in this much. Y ahora Dios ha avanzado tanto In 96 AD, que en el año 96 después de Cristo, John on the Isle of Patmos Juan, que se encontraba en la isla de Patmos, was the given of the revelation of Jesus Christ. se le dio allí la revelación de Jesucristo. The revelation of Jesus Christ is what he never spoke on earth. Y la revelación de Jesucristo es algo que él nunca habló aquí en la tierra, In what o cuando estuvo él aquí en la tierra. the Lord had given him at that time. Él solamente habló lo que el Señor Dios le dio que dijese durante ese tiempo que él vivió. And the things in 96 AD Y las cosas que fueron traídas nuevas en el año 96 después de Cristo, somewheres in time, God would bring about that what John saw to come on ground, en algún momento Dios iba a hacer que eso que Juan vio se cumpliera aquí en la tierra.
And it would be a hot issue when he would bring it on ground. Y se iba a convertir en un tema muy caliente cuando eso viniera aquí a la tierra. And that hot issue started to be brought on ground. It's just not just any preacher through the grace age. Y ese tema que era bastante caliente, que iba a venir aquí a la tierra, no iba a ser traído nomás por cualquier predicador que se encontraba por ahí. But it had to be started with a prophet Eso tenía que ser traído primeramente a través de un that profeta had the Elijah spirit, que tenía el espíritu de Elías, that God used him in a mighty way. el cual Dios iba a usar en una gran manera. Yes, he said a lot of things. God. Now remember, he's still a man, just like. Y sí, él dijo muchas cosas, y usted tiene que recordar algo también. Él también era un hombre como usted y yo, John the Baptist was. así como lo fue Juan el Bautista también. But yet the thing that he revealed, Pero las cosas que él reveló, he brought forth 6 seals. él trajo la revelación de 6 sellos. And I keep going back to that, and I know you've heard me say it a time before. Y yo continúo regresando a mencionar esas cosas. Yo sé que usted ya me ha escuchado hablar de esto en varias ocasiones. Back then, when he was preaching those seals, Pero en aquel tiempo, cuando el hermano estaba predicando de esos 6 sellos, there was phone hookups. allí estaban esas líneas telefónicas. You couldn't hardly get into the church. Había tanta gente, usted apenas podía, ni siquiera yo creo podía entrar ya a la iglesia. Everybody was on fire. What he's going to say next? Todo el mundo estaba ardiendo en fuego, pensando, ¿qué es lo que va a decir ahora? Not what is he going to say next. Bueno, y no se trataba de lo que ese hombre iba a decir, It's what's going to use him to say next. sino que ahora cómo Dios lo va a usar, qué Dios va a poner en sus labios para que hable, para que diga algo. And so God used him to open 6 seals. That was beautiful. Y Dios usó a ese hombre para que mostrara la revelación de 6 sellos, y eso fue algo hermoso. I know it, I can only imagine when I see the tapes how powerful it was. Yo solamente me imagino la impresión tan grande que eso causó cuando yo escucho esas cintas y él estaba predicando esos mensajes. But it wasn't as powerful as in the day that it was being delivered on ground. Pero esa misma impresión que esos mensajes causaron no es tan poderosa el día de hoy como lo fue en aquel tiempo, cuando esa información estaba siendo revelada por primera vez. And so therefore, when we're talking about earlier, you're clean through the word that you hear. Por eso esa escritura que acabamos de leer anteriormente dice que sois limpios por la palabra. That's why when he was on ground preaching that word, Por eso es que cuando el hermano Branham estuvo sobre la tierra predicando esa palabra, those that believe the truth, God says, I see you clean. aquellos que creyeron esa verdad, Dios dijo, yo los veo a ustedes como personas justas. I'm not looking how you kick the cat. She's not here, okay? Yo no estoy viendo si ustedes le dieron una patada al gato. Y, bueno, no sé si esa hermana está por aquí. Creo que no está. Or hit the dog or whatever case may be. O si le dieron una patada al perro o lo que hayan hecho, cualquier tipo de cosa parecida. That's not what he's looking at. Eso no es lo que Dios ve. You're clean because you believe my word that's on ground. Now God, Ustedes son limpios porque creen la palabra que ha venido sobre la tierra en este momento. God's word, they say God's word is alive. No, God's word is not alive in every season. Y hay personas que dicen, pero la palabra de Dios es viva. Sí, la palabra de Dios es viva, pero no todo el tiempo, en cada temporada. Has a certain portion of his word for a time frame. Porque existe una porción de su palabra que ha sido dada para un tiempo específico. And so therefore, when we come, in 1963, Y regresando aquí al año 1963, in the Laodicean church age, durante ese tiempo de la edad de la Odisea, and all the denominations before, they're saying, we're saved, we're working with the Lord. y todas las denominaciones allá afuera dicen lo mismo, nosotros somos salvos
¿Nosotros estamos caminando con el Señor? We're righteous, whatnot, and so forth. Nosotros somos justos y esto y aquello. They were so righteous, they were so filled of self-righteousness, they Ellos se creen tan justos, se han llenado de sus propias justicias couldn't see the righteousness God was looking at. If you have real a tal punto que fueron cegados y no pudieron ver la justicia que Dios requiere. genuine righteousness, you would believe what the prophet is saying here in 1963. Si ustedes estuvieran llenos de la verdadera justicia de Dios, hubieran creído lo que el profeta les predicó en aquel año 1963. Is that still hot today? Not like it was then. ¿Y esos mensajes aún están ardiendo en fuego como lo hicieron en aquel tiempo? No, el día de hoy no es así. God can still use it for those that have never seen it and so forth. Sí, Dios puede usar esos mensajes con alguien que nunca había escuchado de esa palabra. That's one thing. Esa es otra cosa distinta. So what is hot today? Y entonces, ¿cuál es la palabra que está ardiendo en fuego el día de hoy? We can't go back in time in 1963. Porque no podemos regresar el tiempo allá a 1963. And when God used him to open up the seals, Y cuando Dios lo usó para abrir esos sellos, we got another one here. dice, deme un momento para encontrar lo que necesito. Yes, when Brother Branham was on the scene, Sí, cuando el hermano Branham estuvo en la escena, there's a sin that started right from the early church. había un pecado que había comenzado desde el comienzo de la primera iglesia. The words that Jesus preached in his day Las palabras que Jesús predicó en su día was a living word. era una palabra viva. He was getting it directly from the Father he was preaching. Él estaba recibiendo eso directamente del Padre y simplemente lo estaba predicando. And the ones that should have received it, that were so educated, should have been the Pharisees. Y aquellos que debieron de haber recibido esa palabra, los cuales eran muy educados, fueron los fariseos. But they turned it down. Pero ellos la rechazaron. And what I want to say now, this generation here don't have no more clue than what they did back there. Y lo que tengo que decir es que el día de hoy esta generación no tiene idea alguna más de lo que lo tuvieron los fariseos en aquel tiempo. When he told them, why can't you hear my words? Cuando Él les dijo, ¿por qué no escucháis mis palabras? ¿Por qué no las pueden escuchar? Now he's not saying any word that was written in the Bible. He's talking Ahora, Jesús no solamente les dijo cualquier palabra que estaba escrita ahí en la Biblia en cualquier tiempo. the word when he was writing before them. No, Él les estaba predicando una palabra para ese tiempo. Why don't you believe my word? Y Él les dijo, ¿por qué no creen mis palabras? And because you don't believe it and you set your face against it, Y por cuanto no las han creído y han vuelto sus rostros en contra de esta palabra, your sin remains. And it's not because, su pecado permanece, fue lo que les dijo. well, you didn't wash the pot right. Your sin of unbelief. Y no era el pecado de que, ¿sabes qué? No lavaste bien esa olla. No, era el pecado de incredulidad. And I can't stress it enough. There's no blood Y no sé de qué manera decirles qué tan importante es esto. No existe ningún tipo de sangre that will cover the sin of unbelief. que pueda cubrir ese pecado de incredulidad. You have to be walking in the revelation of the hour that you're walking in, Usted necesita estar caminando en la revelación que ha sido dada para esta or hora. else it's in unbelief. Y si no lo está haciendo, entonces el único lugar donde usted está es en incredulidad. Because what happened, well, we can look at it this way. Y podemos verlo de esta manera. God brought that prophet in 1963. Cuando Dios trajo ese profeta en 1963, Did the Baptists take it? ¿acaso los bautistas recibieron ese profeta y esa palabra? No. Methodists? No. ¿Y los metodistas? Pentecostal? No. ¿Los pentecostales? No. Evangelical? No. ¿Los evangélicos? No.
Yet they were preaching the word of God. Pero aún así ellos seguían predicando la palabra de Dios. Oh, they could go 100 miles an hour on what the gospel really means and how Oh, ellos estaban yendo 100 millas por hora predicando de lo que se trataban los evangelios y el significado que ellos tenían y todo eso. to be saved. Y decían, estaban predicando, esta es la manera para ser salvos. But they were refusing the most important part. Pero estaban rechazando la parte más The importante. most important part was, you see my word today. Y la parte más importante era esa pregunta de parte de Dios. ¿Pueden ustedes ver mi palabra para este día? They don't even recognize the word in their day. Y ni siquiera pudieron reconocer la palabra para su día. One of those. Cada una de esas denominaciones. That's what happened to the Catholic Church. She was the first one Eso fue lo que le ocurrió a la Iglesia Católica, porque ella fue la primera. that refused God's word. And what did La primera que rechazó la palabra de that Dios. church do? Over time, it died. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Conforme el tiempo pasó, esa iglesia murió. When the Baptists, when that era of time came in Hablemos de los bautistas durante ese tiempo, cuando ellos estaban en su auge, Martin Luther, allá en el tiempo de Martín Lutero. it was a fresh word. Esa fue una palabra fresca para ellos. When then God brought the Methodist message, Y cuando Dios trajo el mensaje a los metodistas, then they too died. They didn't want to go any further. ellos también murieron, decidieron ya no avanzar. So that's how God separates the crowd. Y de esa manera es como Dios separa a las multitudes. Every time he brings a new servant on the ground with Cada vez que Dios trae a un nuevo siervo aquí a la tierra, a fresh message, which is the living word, con un mensaje fresco, el cual es la palabra viva de Dios, those that are genuine will move in, aquellos que son genuinos avanzan hacia ese mensaje, and those that are not, they are under the sin of unbelief. y They aquellos que no lo son se quedan bajo el pecado de incredulidad. can claim they're holy, doing all the right things. Ellos pueden proclamar, decir que son tan santos, que están haciendo todas las cosas correctas, To the world, it sounds good. y para el mundo quizás eso suene bastante bien. To God, it stinks. Para Dios todo eso apesta. I don't mean to put it that way, that sharp this morning, but No es mi intención hablarles a ustedes de esta manera el día de hoy, trying to reach people in the hour that we live in. pero siento el deseo de tratar de alcanzar a personas en este día, en esta hora. So here we are. Y aquí estamos. I was not alive in the days of Brother Branham, Yo no estaba todavía vivo durante los días del hermano Branham, no había nacido, but I was alive in the days of Brother Jackson. pero yo sí estuve durante los días del hermano Jackson. Each one going to the next move, only a minority. Y cada una de esas personas que lograron entrar de un movimiento a otro fue un grupo muy pequeño, una pequeña minoría, A small minority una muy pequeña minoría. ever moves on with God's fresh word. Siempre son muy pocos los que se mueven hacia adelante con la palabra fresca de Dios. The Branham movement never moved on to Brother Jackson, only a few of them. Los seguidores del movimiento Branham nunca avanzaron hacia el mensaje del hermano Jackson, muy pocos de ellos lo hicieron. In the beginning when he started it. Al principio, cuando él comenzó a predicar. And there's those of the followers of Brother Jackson which are alive and probably listening this morning. Y aquellos seguidores del hermano Jackson que probablemente están vivos y escuchando en esta mañana, You are in the same boat, same category, because you can't ustedes se encuentran en el mismo bote, en el mismo barco y misma categoría see the third watch. que aquellos que rechazaron la palabra porque no son capaces de ver el mensaje en esta tercera vigilia. The third watch is not something that you brought out of the air. Esta tercera vigilia no es algo que sacamos de la nada, del aire. The prophet himself, El mismo profeta, God used him to open 6 seals. Dios lo usó para mostrar la revelación de 6 sellos. Now when he opened it, the seal was opened in the day he preached it.
Cuando esa información vino, ese sello fue abierto en ese momento cuando él estaba predicando. But the revelation it pertained to was only going to happen in the future. Pero la revelación de unas cosas que él trajo iba a ser dada en el futuro. So here he's preaching the seals, Entonces aquí el hermano en ese momento estaba predicando acerca de esos sellos information's coming later. y la información iba a venir después. God has played a trick to this generation. Dios le ha, le ha jugado un truco a esta generación. When it comes to the seventh seal, God opens the seventh seal first, Cuando se trata del séptimo sello, Dios abre primeramente el séptimo sello and then it will happen. y luego se va a cumplir. It's in reverse. Es al revés. That's why the majority of all the denomination can't catch the clue. Por eso es que la mayor parte de las denominaciones no pueden entender lo que pasó con esos sellos. They don't even see it, don't even understand it. Ni siquiera lo pueden ver y no lo entienden. So, when he talks about, Lord, give us our daily bread, Ahora, hay una escritura que dice, Señor, danos nuestro pan de cada día. he's not talking about the bread of Martin Luther, Él no se estaba refiriendo al pan de Martín Lutero Wesley. o de Wesley. I mean, they'll go back and pick up how Israel going through the wilderness, they ate the manna fresh. Muchos predicadores allá afuera hablan de cómo Israel pasó por ese desierto y ellos estaban comiendo de ese maná fresco todos los días. Every day. Y sí, la Biblia dice que ellos lo recibían cada día. And what was the type of every day there is a new servant with the fresh word. ¿Qué significa? Que cada día iba a venir un siervo nuevo con una palabra fresca. Now, God was not going to deliver manna like he did in the wilderness. Ahora, Dios no nos iba a traer el maná físicamente, así como Él lo hizo allá en el desierto, None fall here. porque yo creo que no habría lugar donde caer aquí. I mean, snow can fall here, but that's not manna. Sí, sabemos que la nieve cae acá, pero no, ese no es maná. So what is God, what is the type that the manna is fresh every day? Entonces, ¿cuál es ese tipo de maná fresco que cae cada día? It's when God moves, it's another day, it's another servant. Eso es cuando Dios se mueve, cuando Él avanza de un siervo a otro. Es otro día nuevo. And so therefore, when that prophet came on scene in 1963, he wanted to know, Lord, show me that seventh seal. Y cuando ese profeta vino en 1963, él le preguntó a Dios y le dijo, Señor, enséñame de qué se trata ese séptimo sello. He wanted to know. I mean, Él quería saber. if anybody, and of all the things that God has showed him, that's the most important thing he wanted to know, because that brings Y de todas las cosas que Dios le había mostrado, esa era la más importante que él quería saber. the conclusion. ¿Por qué? Porque esa es la conclusión, es el final de todo. And all the wanting to know, and God did say, was Y de tanto estarle preguntando, en cierto momento Dios le dijo, not going to open to him, except he said, Él le dijo, esto no se te va a mostrar a ti excepto una cosa. I'll show you this much. Te voy a mostrar un poco. It's in 3 parts. Él le dijo, se va a llevar a cabo en 3 partes. And it was to be revelatory. Y tenía que ser a través de revelación. Followers of Brother Jackson, Seguidores del hermano Jackson, any fresh revelatory since after 2005? ¿han recibido algo nuevo de revelación después del año 2005? Zilch. 0. Branham movement. Seguidores del hermano Branham, Any fresh revelation after 1965 to them? ¿alguna revelación fresca, nueva después del año 1965? 0. 0. And what they do, they know they need new revelation. Y lo que ellos hacen, porque ellos saben que necesitan nueva revelación, With other rich group, let's search what he said. Maybe we could. y esto ocurre en estos dos grupos, lo mismo pasa en ambos grupos. Ellos dicen, oh, tenemos que buscar profundamente ahí en los mensajes, hay algo allí escondido. Dig it out.
Tenemos que sacarlo. You ain't going to dig it out because God only uses a man he has on the scene that's going to be speaking a fresh word. Y no van a sacar nada de ahí porque Dios continúa trabajando de la misma manera. Él tiene que traer a un hombre al cual Dios le revela algo y esa es la manera en que Dios trae nueva revelación. He don't have to go digging here and there. God, No es que alguien tuvo que ir a escarbar, a estudiar profundamente por aquí, por allá, no. how did Brother Branham receive that information? God spoke to him. ¿De qué manera recibió el hermano Branham la revelación de parte de Dios? Él no andaba buscando aquí y allá, no. Dios le reveló eso directamente. To Brother Jackson, God spoke to him. ¿Cómo Dios le reveló al hermano Jackson? Bueno, Dios le habló directamente. He didn't say, well, now I check all of Brother Branham's sermons. Oh, Él no estaba ahí diciendo, bueno, yo estudié profundamente los sermones del hermano Branham y encontré esto. No. I think this is going to go. O creo que esto es lo que estábamos buscando. That's hogwash. Sí, ¿cómo no? All right. Muy bien. This last week, I know that in 2005, La semana pasada, God opened the information now of the seventh seal. ahora, yo sé que desde el año 2005 en adelante, Dios abrió la información acerca del séptimo sello, de lo que se trata el séptimo sello. I want to stress that again. Y quiero enfatizar eso bastante, que quede muy He claro. opened the information about the seventh seal. Él abrió la información de lo que se trata el séptimo sello. But the seventh seal is not broken yet Pero el séptimo sello no ha sido roto aún. itself. What's the seventh seal breaking? When Jesus peels the scroll. ¿Cuándo se abre ese séptimo sello? Cuando Jesús rompe ese sello y abre el pergamino. If he peels the scroll, judgment should begin. Porque cuando ese sello es roto, ahí es donde comienza el juicio. So we know the information about all that's taken place in that period of 3.5 years. Entonces se nos ha dado, conocemos la información de lo que va a ocurrir durante esos 3 años y medio de tiempo aproximado. Quite a difference from a one line, and you can't blame Brother Branham or Brother Jackson. Y mire qué diferencia de la información que existía durante el tiempo del hermano Jackson y del hermano Branham. Ellos solamente tenían una pequeña línea allí. Y usted no puede culparlos a ellos, a ninguno de ellos dos. It is God that opens up the picture. Porque es Dios el único que viene y abre la fotografía. And God could have chose any Tom, Dick, and Harry to whoever he wanted to open up this here. Y Dios pudo haber escogido a cualquier persona, fulanito, menganito, para traer esta información que tenemos aquí ahora. Picture that we see now about the seventh seal time factor. Esta fotografía, esta información que está aquí en la pantalla del factor de tiempo del séptimo sello. That's what that is. ¿Ve? Eso es lo que tenemos aquí, de eso se trata esto. We're not there yet. It's not too far away. No hemos llegado a ese momento, pero ya no falta mucho. So as I was talking to the brothers this week on Tuesday, now Ahora, la semana pasada, el día martes, estaba hablando con unos hermanos. there's 3 brothers in the upper state of New York. Hay 3 hermanos en la parte norte allá del estado de Nueva York. They all came out of prison Todos ellos salieron de la cárcel quite a long time hace mucho tiempo atrás. there, but God saved them. Y sí, Dios los salvó. And as speaking with them, says, you know, do you ever look at? They're the one that brought it up. Y mientras estábamos ahí hablando de unas cosas, ellos me dijeron, ellos fueron quienes iniciaron esta conversación y me dijeron, hermano, se ha dado cuenta. You know, God worked by numbers, they said. Ellos me dijeron, Dios sí trabaja con números. And it's either 3.5 years or 7 years is common in the Bible. Y 3 años y medio o 7 años son unos de los números muy comunes en la Biblia.
Or you could look at it in terms of days. O lo mismo ocurre si usted mira esa cantidad de años, pero en días. And they said, since that seventh seal was open, Y ellos me dijeron, hermano, desde que la información del séptimo sello fue abierta, if we see the picture right, si estamos mirando la fotografía de la manera correcta, from 2025, allí en el año, desde el año 2025, 3.5 years brings you to 2028. 3 años y medio lo llevan a usted al año 2028. The 2 days of Hosea. Y ahí están los 2 días de Oseas. Well, I should point that way because it's future. Y el hermano apunta hacia su mano derecha, dice, oh, debería apuntar hacia el otro lado porque hacia allá es el futuro. Now God did a similar thing in the days of old. Ahora Dios hizo algo muy parecido en los días antiguos. When God told, because Israel was disobedient, he says, you'll be 70 years into captivity. Cuando Israel había desobedecido a Dios, Él le dijo, vas a estar 70 años en cautividad. And Brother Governor touched a little bit about this morning, but I just Y el hermano Govender habló un poco de eso esta mañana. thought I'd throw this in as well. Yo solamente quería mencionar un poco al respecto. Daniel. Now they plague us, say, well, you're looking at dates. Ahí estaba Daniel. Y hay personas el día de hoy diciendo, míralo, ya va a empezar otra vez con sus fechas, a dar fechas. Daniel was looking for dates. Déjeme le digo, Daniel también estaba buscando fechas. Yes, for him it was 70 years. Y sí, para él el número fue 70 años. Us, it's the 2 days. Para nosotros son los 2 días de Oseas. So it's not years, but it's a similar. Ve, quizás para nosotros no sean años, pero es algo muy parecido. Aspect. Un aspecto muy parecido. And when it got near the end, about 2 or 3 years before the 70th year, Daniel started looking and counting the days. Y luego mire el ejemplo que se nos dejó allí, cuando ya estaban casi a que se cumplieran esos 70 años, últimos 2 o 3 años que quedaban, allí Daniel comenzó a poner atención a los días. About 3.5 years before they would move out of captivity. Como 3 años y medio aproximadamente antes de que salieran de la cautividad. God's number again. Ahí está ese número otra vez, el número de Dios. 3 is God's perfection. El número 3 es el número de perfección. He perfects things in 3s. Dios perfecciona las cosas en 3. 3 watches. 3 vigilias. Why 3 watches? ¿Por qué 3 vigilias? It's God's type. Ese es un tipo de Dios. He's going to perfect or complete in 3. Él va a perfeccionar o a completar algo en 3. Seven is also a complete number with God. También el número 7 es el número de completamiento, de acorde a los números de Dios. So 3 and 7 are how God works. The En- 70 weeks of Daniel, Entonces el número 3 y el número 7 es de la manera en que Dios trabaja. Ahí estaban esas 70 semanas de Daniel how the 2 prophets that are y luego esos 2 profetas que in that 70th week, as we look at that week of Daniel, it's van a aparecer en esa 70 semana de Daniel. Ya hemos visto, ha hablado de esas 70 semanas de Daniel, coming up in the future. algo que va a ocurrir en el futuro. But that 70th week is broken down in 2 pieces, each of 3. Pero esa última semana de Daniel, la número 70, está dividida en 2 partes y esas 2 partes consisten aproximadamente de 3 años y medio. And a half. The 2 prophets that are preaching there, they preach the whole 7 years? No, Esos 2 profetas que aparecen ahí, ¿van a predicarles por 7 años? No, 3 and a half. solamente 3 años y medio. The other 3 and a half, well, I don't have to go preaching what the other half.
That's the judgment part there. Los otros 3 años y medio yo no tengo que predicarles al respecto. Sabemos que eso se trata de juicio. So as we are walking here now at Y ahora que estamos caminando this time, en este tiempo hoy, we are in this third watch. nos encontramos en esta tercera vigilia. And the reason that that subject it hit me like a ton of bricks when we got onto that subject. Y el motivo por el cual esa conversación, cuando estábamos hablando de ese tema, me golpeó como un saco de ladrillos. Hey, yeah, 25, 3.5 years brings us to say, well, I don't have it here. Me puse a pensar y dije, sí, cierto, Dios trajo esa revelación en el 2025 y si contamos 3 años y medio después de eso, eso nos lleva al 2028 y medio. Where the 2 days end. Tiene sentido que ahí terminen los 2 días de Oseas. The 2 days, we don't know the actual time frame when you're looking at the 2 days. Ahora, no conocemos el día exacto de cuándo terminan esos 2 Because días. if we know when it started, we know when it would end. Porque si supiéramos exactamente cuándo comenzó eso, sabríamos exactamente cuándo termina. But now we got another piece of information we can fit in here. Pero ahora tenemos otra pieza de información que podemos encajar ahí. That seventh seal's been revealed. Y ahora que ese séptimo sello ha sido revelado, And if God's number works in the same that He's done in the past, y si Dios trabaja con los mismos números con los que Él ha trabajado en el pasado, we only have from this third watch of this, the seventh seal being revealed here. We only have about entonces desde que termine o desde que estamos en esta tercera vigilia, solamente nos quedan aproximadamente 3.5 years 3 años y medio before we reach that point antes de que lleguemos a ese punto that Jesus comes off the mercy seat, donde Jesús se levanta de ese trono de misericordia becomes judge. y se convierte en un juez. Yeah, you see in the picture? ¿Están viendo la fotografía? As we get closer, just like Daniel when he got closer to the time for them to be brought out, Así como nos acerquemos cada vez más, lo mismo que ocurrió con Daniel cuando él se estaba acercando a ese tiempo de su liberación, God gave them like a glimpse how close they were. Dios le dio un pequeño adelanto de qué tan cerca se He estaban. was. Sí, Él lo hizo. And God's giving us a glimpse how close we are here. Y Dios nos está dando un pequeño adelanto para saber qué tan cerca estamos a que llegue este tiempo. Y el hermano apunta al final de la tercera vigilia. Maybe I should find that chart. Quizás debería encontrar esa gráfica. Maybe it's in here. Quizás está por aquí. Yeah, the 2 days of Hosea right there. Sí, aquí lo tenemos, los 2 días de Oseas. No, we don't know when it starts, Y no conocemos el día exacto cuando comenzó. but God is giving an indication when this is going to approximately going to end. Pero Dios ha estado dando cierto tipo de indicación, diciéndonos aproximadamente cuándo puede terminar. We don't know the day or the hour. No sabemos el día ni la hora. Did not the apostle of this age, Brother Jackson, says, there'll come a time ¿Qué acaso el apóstol para este tiempo no dijo? El hermano Jackson dijo, y vendrá un tiempo when we get close enough, donde estaremos lo suficientemente cerca. we'll probably know within a year or so. Él dijo, probablemente vamos a saber como un año más o menos antes de que esto ocurra. Then when you're walking it, you'll know a number of months. Y entre más se acerque usted, vamos a comenzar a saber el número de meses que nos quedan. When months would be in this period of time here. Y ve, si estamos hablando de meses, entonces ya estamos hablando de este periodo de tiempo aquí, del tribunal de Cristo. But in that period of time, especially when the thunders are going to be sounding, Pero cuando ya entremos a ese tiempo, especialmente cuando sea el tiempo de que los truenos emitan sus voces, then you're probably talking about days. yo creo que ahí ya sí vamos a saber en un
periodo de días, cuánto falta para que el Señor nos lleve before we leave here. antes de que nos vayamos de aquí. All right? Muy bien, We are closer than you think. estamos más cerca de lo que la gente piensa. And God bringing things this way to prove Y Dios está haciendo que las cosas se muevan de esta manera para probar who is actually, are you clean by being walking in the word of the hour? a aquellos que realmente son limpios, aquellos que realmente están caminando en la palabra para esta hora. You're no longer clean by walking in just the word of the apostles. Ustedes no han sido limpiados porque decidieron caminar solamente en la palabra que fue traída durante el tiempo de los apóstoles. It's great admonition. It's good to preach those things. But Sí, esas son buenas amonestaciones, es bueno predicar acerca de eso en ciertas ocasiones, that don't move you forward. pero esa no es una palabra que lo haga avanzar a usted hacia adelante. You're at the same place you will not ever be if you. That's as far as you get. Si usted solamente se queda con esa palabra, se va a quedar en el mismo lugar donde siempre ha estado. If you talk about the things of Brother Branham about the 6 seals, Si usted continúa hablando de las cosas del hermano Branham o acerca de esos 6 sellos, you ain't moving no further. You're stuck usted no ha avanzado, se ha quedado atorado right there. Why? allí en ese tiempo. ¿Por qué? Because it's just a proof that you're in unbelief. You could see it. Eso simplemente está comprobando que usted está en incredulidad. Some could see it the day that it was being brought, but in the days that it was being brought, there was two type of people that the message of Brother Brown brought to. I was using Muchas personas pudieron ver el mensaje cuando esa palabra fue traída por primera vez. Pero allí hubo dos grupos de personas, aquellos que pudieron ver esa verdad y aquellos que quedaron estancados en ella. his as an example. It brought in the true believer. Y yo solamente estoy usando el tiempo del hermano Branham como un ejemplo. En aquel tiempo esa palabra atrajo al verdadero creyente. But it also brought the tares, because that's where Satan puts his tares. So Pero él también eso también atrajo a la cizaña, porque ese es el lugar donde a Satanás le gusta poner su cizaña. they can be educated, so when God moves on, Ellos se quedan allí siendo educados en esa palabra para que cuando Dios trae a un nuevo siervo, a un nuevo mensaje y avanzan, es tiempo de avanzar hacia adelante. no, when you don't move on, you got to stick where you're at. Satanás les dice, no, tú no te puedes mover hacia allá, tú necesitas quedarte donde estás. And that gray horse rider goes into those churches and Y ese caballo gris, ese jinete del caballo gris, cabalga por esas iglesias. he affects the mind. Oh, you're saved. That's all you need. Just Él está con esa influencia afectándoles a la mente de las personas, diciéndoles, tú eres salvo, no, tú estás bien, no necesitas escuchar eso está mal. be too goody two shoes and just Tú necesitas enfócate en ser bastante santo y acercarte más a Dios. wait it out. If there's anything, God will show us in time. Y si hay algo nuevo que Dios necesite que tú sepas, Él te va a mostrar a su debido tiempo. That's a lie of the devil. Esa es una mentira del diablo. God has a time. It's true. Dios tiene un tiempo, eso sí es verdad. But if you don't see his time, you're in trouble. Pero si usted no es capaz de ver el tiempo de Dios, usted se encuentra en problemas. I don't mean to be speaking that way this morning, but No es mi intención hablarles de esta manera esta it's mañana, time we start to wake up. pero yo creo que ya es tiempo de que comiencen a despertar. I wish I could say something to wake them up. Me gustaría poder decir algo, para hacerlos despertar. But on the other hand, if they're not ordained to see the message of the hour, Pero por otro lado, si ellos no han sido preordenados por Dios para ver el mensaje para esta hora, there's no trying to prod them or to show them that they're off. no hay nada que usted pueda hacer para tratar de despertarlos, de sacudirlos y que vean el mensaje de Dios. That they're not in the place where they should be. Que se den cuenta que no están en el lugar donde deberían estar.
And it's Brother Branham that talked about the three pulls. Y fue el hermano Branham el que habló acerca de estos 3 jalones. He had three pulls in his life. Él también tuvo 3 jalones en su vida. And they looked back at Jesus. What was Jesus' three pulls? Él también volteó a ver la vida de Jesús y se dio cuenta que Jesús tuvo 3 jalones en su vida. The first pull was the healing of the sick. El primer jalón era la sanidad de los enfermos. That brought a lot of attention in Jesus' day. Eso atrajo mucha atención durante los días de Jesús. So they brought them that at least would get something that they could come and hear. Dios usó eso para atraerlos, para que les llamara la atención y comenzaran a escuchar algún mensaje, alguna palabra. The second pull, El segundo jalón, he had to deal with those Pharisees and rebuke them. él tuvo que lidiar con esos fariseos y reprenderlos. You're stuck in the past, you don't see my word, Él les dijo, están atorados en el pasado y no pueden ver mi palabra, and you're in the sin of unbelief. y se encuentran bajo ese pecado de incredulidad. Isn't that only applies to the days of Jesus? That applies every time God brings a new message or a new movement on. Eso no solamente aplicó durante los días de Jesús, eso también aplica cada vez que Dios trae un nuevo mensaje o un nuevo mensajero On ground. aquí a la tierra. The previous movement, they're under the sin of unbelief. Ese movimiento anterior que creyó esa palabra anterior queda atorado bajo ese pecado de incredulidad. And the third pull, Y el tercer jalón, and I'm sure Brother Branham would have loved to see the Pentecostals saved and the Baptists. y yo estoy seguro que al hermano Branham le hubiera gustado tanto haber visto que esos pentecostales habían decidido ser salvos aceptando su mensaje y todos esos otros So grupos. forth come in. Le hubiera gustado que ellos pudieran haber entrado hacia la palabra de Dios. But just like Jesus, Pero lo mismo ocurrió con Jesús. when he started preaching to those Pharisees and those different religious sects in his day, Cuando él comenzó a predicarle a esos fariseos, a todos esos grupos y sectas religiosas de su día, he preached to the lost. He knew they were lost. Why were they él le predicó a los perdidos. Él sabía que estaban perdidos. lost? ¿Y por qué estaban They perdidos? couldn't accept the word for the hour for the day. Ellos no pudieron aceptar la palabra para su día, para su hora. That's why the Baptists say, well, we got the message for the hour for the day. Por eso es que los bautistas se paran y dicen, nosotros tenemos la palabra para esta hora. Don't realize time has really moved beyond them. Y ni siquiera se han dado cuenta que el tiempo ha avanzado tanto, se ha alejado tanto de esa palabra que elos recibieron. The days of the Branham movement. Mire los seguidores del hermano Branham. Oh my, we're walking with the Lord. Oh, no, hermano, nosotros estamos caminando con el Señor. They have no clue that God has moved on with Brother Jackson. Y no tienen idea alguna de que Dios avanzó hacia el tiempo del hermano Jackson. They didn't catch. Well, first of all, if they weren't true seed, they're not going to catch it. Y no pudieron agarrar eso, ¿ve? Y primero que nada, si no son verdadera simiente de Dios, ni siquiera lo van a poder entender algún día. And what Satan does is, oh, you got the right truth. Y lo que Satanás hace es esto. Oh, tú estás bien, tú tienes la verdad correcta. You know, a spirit can convince you that you feel that's the right thing. ¿Sabía usted que un espíritu puede convencerlo a usted para que usted crea y se sienta que usted tiene la verdad? And in Matthew chapter 30, around 20, 41 or whatever, Y creo que es en Mateo, en el capítulo 30 o 19, algo así dice el hermano. God says, I'll send my angels to separate them. Dice ahí la Biblia, dice, y enviaré a mi ángel a que los separe. So there's two things against them. Entonces hay dos cosas, dos influencias que están en contra de esas personas, That won't allow them to move any further because God las cuales no les permiten avanzar hacia la verdad. knows who's tares and who is true believers. Porque Dios sabe, Él sí sabe quién es cizaña y quién es un verdadero creyente. And so they're so convinced, Y estas personas están tan convencidas, they're all convinced they're going to heaven. todos ellos están convencidos que se van a ir al cielo. And if you don't believe me,
Go to one of those different churches. Y si usted no me cree, vaya a una de esas iglesias. Ask them if they're saved and going to heaven. Pregúnteles, ¿son ustedes salvos? ¿Se van a ir al cielo? Even the Catholic that's so far behind, Inclusive los católicos que están tan atrasados, they believe, well, if they go to mass and pray whatnot, ellos creen que yendo allí a los servicios que ellos tienen y haciendo las oraciones que ellos hacen, they're on their way to heaven. They don't have to believe anything in the Bible. Well, que ellos van camino al cielo y que en realidad no necesitan creer ninguna otra cosa de la Biblia. that's the preacher his responsibility to preach the word. I'm just there. Oh, esa es responsabilidad del predicador, del padre. Él tiene que saber de qué predicar, de qué hablar. To fill in the blanks in the seats. Es responsabilidad de él asegurarse que todas las sillas de esta iglesia se llenen. I was there in those days. Yo estaba allí, yo era parte de ellos en un tiempo atrás. There was no love for the truth. Allí no había ningún tipo de amor por la verdad. I had to go because especially my mother was cold me if I didn't go to church. Yo tenía que ir, especialmente porque mi mamá se molestaba si yo no lo hacía. So sometimes she had to stay home because of the younger ones, and so we Y algunas veces ella tenía que quedarse en casa por causa de los pequeñitos. went with our father. Pero yo tenía que ir con mi papá. Sometimes he says, well, do you really want to go? Y a veces nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿realmente necesitamos ir o queremos ir? But most of time he brought us there. Pero la mayor parte del tiempo terminábamos yendo ahí. And to show how interested we were, we'd go a little early, not Y para que vea usted qué tan interesados estábamos en ir, nosotros llegábamos ahí bastante temprano. to be, because we were anxious. No era porque anhelábamos estar ahí antes que cualquier otra persona. To find the seat closest to the door so we can Lo leave hacíamos para encontrar los asientos más cercas a la puerta de salida. right away and not in the stampede of the people going out. De esa manera podíamos salir de ahí rápidamente en cuanto el servicio terminaba y no quedar atrapados en esa estampida de personas que estaban apurándose por salir. Is that true revelation, true love? ¿Acaso esa es una verdadera revelación, un verdadero amor por la palabra? That's hypocrisy. Eso era hipocresía solamente. I mean, when I look back, Ahora que volteo hacia atrás y reflexiono, there was a time before I came to the truth. hubo un tiempo antes de que yo viniera a la I verdad thought, well, Lord, I want to get closer to you. y yo dije, Señor, yo quiero acercarme realmente más a ti. Now, we lived about a mile and a half from the church, and Nosotros vivíamos como una milla o milla y media de retirado de ahí de la iglesia. so they have this thing, karam, I don't know what it is, Lent in English. Y ellos tenían esta cosa que hacían cada cierto tiempo, es la cuaresma. And they were preaching, if you go those 40 days to the mass and not miss one, Y ellos decían, si tú vas por 40 días allí a la iglesia católica y no te pierdes ni uno solo de los servicios, you'll get closer to God. de esa manera tú te vas a acercar más a Dios. Well, I went those 40 days walking. Bueno, esa vez yo fui por esos 40 días, caminé todos los días, Because we didn't have a car back then when I was porque en aquel tiempo no teníamos un carro, yo no tenía un carro. young. After the 40 days, Y después de los 40 días, what a bubble burst that was. mi burbuja se reventó. But when God gets a hold of you, No me sentía más cerca de Dios. Pero cuando Dios lo toma a usted, there's a spirit that comes in hay un espíritu que viene dentro de usted, that takes that word off the pages que toma esa palabra, la saca de ahí de las páginas de ese libro de la Biblia. not just with your carnal mind, something happens inside. Y no solamente es algo que su mente carnal empieza a analizar, no, hay algo, un cambio que ocurre dentro de usted. It's the seed line that comes alive because it's your turn, God,
touches you in that word and brings you in. Es esa semilla que despierta, que se aviva dentro de usted, porque Dios viene y lo toca y le da vida a usted. Oh, what a wonderful time Y ahí fue, oh, qué tiempo tan maravilloso fue ese, when the Lord does that. cuando el Señor hace eso. And I mean, that's wonderful seeing the truth, but then I remember your brother was working at the glass plant same time. Y sí, es bueno ver la palabra de Dios. Y yo recuerdo al hermano aquí, en aquel tiempo creo que estábamos trabajando en esa planta de vidrio. And we talk about the Bible, different religions, whatnot. Estábamos hablando acerca de la Biblia y unas cosas más, otras cosas diferentes. I said, well, what about the Pentecostals? They have gifts in them going. Y yo hice una pregunta, dije, bueno, ¿qué de los pentecostales? Ellos tienen estos dones y se mueven así y hacen cosas. So I was peppering with different kind of questions. I was young. Not much. Y yo tenía diferentes preguntas. En aquel tiempo yo era un poco más tímido de lo que soy hoy. So he must have got tired. He says, I'll tell you what, this Sunday you will go to a Pentecostal church. Y este hermano yo creo que se cansó de estarme escuchando y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este domingo deberías de ir a una iglesia pentecostal. Well, sure. Oh, okay. We'll find out how that is. Y yo dije, oh, sí, eso es una buena idea, voy a ver de qué se trata todo. I got there. I know I might have said this before, but Y yo llegué a esa iglesia y creo que les he contado esto en otras ocasiones. got in there, and so Yo entré a esa iglesia, the preacher calls an altar call, and some people el predicador hizo el llamado al altar al final went up, and y unas personas se levantaron y a fueron. little after the singing and whatnot, he calls it again. Other people went up. Y después ellos entonaron unas alabanzas, cantaron un poco más y él volvió a hacer otro llamado al altar. And so Alan's wife says, well, she see that sort of had a, she says, if he calls again, do you want to go up? Y la esposa del hermano Al, ella le dijo, oye, si hacen otro llamado al altar, ¿te gustaría ir allá arriba? And she says, I'll go there with you. Y ella le dijo, si tú quieres yo voy contigo. I said, unbeknowingly, I said, yeah, okay. Ella le dijo al hermano Fred que si él quería ir a pasar allá al frente, que ella lo acompañaba. Y el hermano le dijo, yo le dije, bueno, está bien, sí, mandan a hacer otro llamado, yo voy para allá. So I thought I'd go there, and I thought I was going to be kneeling like the rest of the bunch. Y mi pensamiento en ese momento era ir adelante, arrodillarme como todos los demás lo habían hecho anteriormente y que el predicador orara por mí In front of the altar. allí enfrente del altar. He takes me out of there, brings a chair, and he sits me on the platform. Y cuando él hizo ese otro llamado, yo fui para allá y él me tomó de ahí de entre las personas, puso una silla en el altar y me sentó allá arriba en esa silla. I says, okay, he didn't do that to the others. Y yo dije, ok, él no hizo esto con los otros. And when he started praying, Y cuando él comenzó a orar por mí, something I can't explain. ocurrió algo que yo no pude explicar. A light so vibrant, so alive came in my being. Una luz tan viva, tan brillante, yo la vi como entró en todo mi ser. It just kind of it shook you. Y me sacudió. What's this? Y yo dije, ¿qué es esto? And then I started having the spirit of laughter. Y luego de ahí comencé a tener el espíritu de risa. And being a Catholic, well, I don't want to laugh in front of these people. Y yo siendo católico, yo dije, no quiero reírme aquí enfrente de todas estas personas. Trying to hold it, the worse it got. Y entre más yo trataba de contener eso, se ponía peor la cosa. I was so drunk in the spirit that Yo estaba tan borracho en el espíritu. this was in about maybe in March. Y esto creo que ocurrió aproximadamente en el mes de marzo. Snow outside. I had a hard time putting on my boots. Todavía había nieve allá afuera. Yo estaba batallando bastante en ponerme mis botas de la nieve. That anointed stayed for about a couple of weeks.
Y esa unción permaneció conmigo como por 2 semanas. Lord, I'd like that would have lasted for the lifetime. Y yo dije, Señor, me hubiera gustado que eso hubiera durado el resto de mi vida. Would have been nice, but you will Hubiera sido algo bastante bueno. all have to be tried. Pero todos nosotros tenemos que ser probados. So there's a difference between knowing about God Ahora, lo que quiero decir es que hay una diferencia entre saber acerca de and Dios knowing God y conocer quién realmente Dios es. and knowing when the word comes. Y saber también cuándo su palabra viene. Oh yeah, by the way, the message when I went to the Pentecostal church was stay out of the garbage can of the world. Y todavía recuerdo el mensaje que ellos predicaron en esa iglesia pentecostal cuando yo asistí esa vez ahí. El mensaje era algo acerca de salgan del bote de basura del mundo, no permanezcan ahí. Okay, that spoke. Why did he speak that message that time I was there? I don't know. Dice, eso fue bastante radical para aquel tiempo. ¿Por qué ellos predicaron ese mensaje cuando yo fui? No lo sé. Anyway, Pero bueno, no importa. so at the time we're living now, Ahora en este tiempo en el que estamos viviendo, ye are clean through the word. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, Not any word. It no por cualquier palabra. has to be when the fresh word is on ground. Tiene que ser la palabra fresca que ha venido a la tierra. That's where a lot of the denominations and even the Pentecostal and the Jackson movement don't even, I don't know if they even catch that. Ahí es donde muchas de las denominaciones, los seguidores del hermano Branham y del hermano Jackson, ellos no captan esto, no lo entienden. Which I have spoken to. He's talking about the present day word. Dice la palabra que os he hablado, ¿ve? Él se estaba refiriendo a esa palabra fresca en aquel tiempo. So I'm thankful for the Lord and, well, our daily bread. Yeah. What is it? Y estoy agradecido con el Señor. Ahora Mateo 6:11 dice, danos nuestro pan de cada día. Daily bread. ¿Y cuál es ese pan de cada día? Give us our daily bread. Does that mean, oh, Monday I got another loaf, Tuesday I got another loaf? Eso significa que el día lunes usted tiene una rebanada de pan y luego el martes agarra otra rebanada de pan fresca. Thursday I got another loaf. No. El jueves otra. No, Daily for the time you're living in. es pan diario, pan de todos los días para el día en el que usted está viviendo. It's not going to be just one fresh bread for your whole lifetime. No es una rebanada de pan fresco para el resto de su vida. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Mateo 4:4 dice, escrito está, el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. What has the Lord spoken? ¿Qué ha hablado Dios? In 96 AD, when John was shown, Jesus showed the revelation he had. He was given to John in 96 AD. En el año 96, Jesús le mostró la revelación que él había recibido allá en la isla de Patmos, en ese año 96. Was every word that John saw was not we know it wasn't revealed in his day. Sabemos que cada palabra que Juan recibió no fue revelada en su día, But was it revealed in the days of Brother Branham? pero esas palabras fueron reveladas todas en los días del hermano Branham. All of it? No. ¿Toda esa palabra que recibió Juan ahí atrás? No. But all that Jesus had, what was shown in 96 AD, was it all revealed by Brother Jackson? ¿Y todo lo que recibió Jesús que le mostró a Juan en la isla de Patmos en el año 96, todo le fue revelado al hermano Jackson? No. No. They did open up a certain part. Esos hombres sí tocaron y Dios les mostró ciertas partes de esa palabra. God saved the last part for the third
watch. Pero Dios guardó esa última parte para que fuera revelada en la tercera vigilia. That's what I say. And what he revealed, his information. Okay, sorry. Brother Branham opened 6 seal 1963. El hermano Branham abrió esos 6 sellos en 1963, o la revelación que Jesús le dio de esos sellos. revealed the information of the 6 seal. Sí, dice, él reveló la información de esos 6 sellos. Has any of those groups had anything else since? ¿Y acaso alguno de esos seguidores ha recibido algo nuevo desde ese tiempo? I ask you, have you had anything else? Le hago la pregunta, ¿han recibido algo nuevo? I'm talking about a fresh word, Y me estoy refiriendo a una palabra fresca, something that has not been opened. algo que no ha sido abierto. And something not opened means you don't take what's been preached in the past and present it in another package. Y cuando digo algo nuevo, no me refiero a algo que ya se había predicado en el pasado, lo toman, modifican un par de cosas y lo presentan como algo nuevo. No, That's not a fresh word. You're just esa no es una palabra fresca. deceiving the people. Sure, it makes some people Ustedes solamente están engañando a las personas al hacer eso. refresh and so forth in that manner, but that's Y no digo que las personas, muchas de ellas no se refrescan y recobran su ánimo, not a fresh word. You're not moving nowhere. You're pero esa no es una palabra fresca. Ustedes no están avanzando hacia ningún lado. just stuck in that period of time you're in. Están atorados en ese periodo de tiempo cuando creyeron. When Jesus actually opens that seventh seal in heaven, Cuando Jesús realmente abra ese séptimo sello allá en el cielo, now first of all, it says when he had opened the seventh seal. When? la Biblia dice cuando abrió el séptimo sello. It doesn't tell you when. ¿Cuándo? Pero no nos dice cuándo. So he's like, when he had means past tense. Pero cuando dice cuando abrió, eso ya es algo una frase en el sentido pasado. Dice que ya lo abrió, cuando abrió. Somewhere he did it. Entonces en algún momento él tuvo que haber abierto ese sello. So when he had opened the seventh seal, Dice cuando abrió el séptimo sello, he opened the information en otras palabras, él abrió la información, before he actually peels the physical seal. la abrió antes de que él físicamente quebrara ese sello y abriera ese pergamino. And then when the information has been given, then there will be a time Y cuando la información es dada, entonces vendría un tiempo in that time period where Jesus actually peels that seal. donde él físicamente va a romper ese sello. That brings the judgment, and that is that judgment of the saints. Eso nos trae al juicio, ahí comienza el juicio de los santos. Now you say, is he judging the saints right off of day one? Well, it's like a courtroom. Y usted, quizás alguien se pregunte y diga, bueno, él va a juzgar a todos los santos desde el primer día. Imagínese que esto es como una corte. It's all entailed when he's going to be opening that seal. How long Todo esto está relacionado ahí cuando él abre ese sello. does it take for Revelation chapter 4:1 to take place? ¿Y cuánto tiempo toma para que se cumpla Apocalipsis You're 4:1? up in heaven. Oh, hey, Jesus is sitting. Si usted está allá en el cielo, van a decir, hey, ahí está Jesús sentado. That don't take long to see. No le toma mucho tiempo a alguien para sentarse. It don't take him an hour to find his seat. No le toma a alguien una hora encontrar dónde sentarse. The 24 elders. Hey, you guys, you better sit in the right place. No, they were all Los 24 ancianos, ¿no anda alguien por ahí diciéndoles, oh, por favor, se pueden sentar en su lugar correcto? already there. So No, la Biblia dice que ya estaban sentados ahí. it wouldn't take you 15, 20 minutes to see what's in Revelation 4:1. No le tomaría a usted 15 minutos, yo creo, más de 15 minutos, hacer lo que dice Apocalipsis 4:1. So the 20 elders had crowns. Oh, yeah, that's nice.
Entonces ahí la Biblia dice que esos 24 ancianos tenían coronas. Ok, bueno, muy bien, eso es muy bueno. Nobody knew what the crowns were. Pero nadie sabía qué eran esas coronas. First of all, Jesus is now sitting. He hasn't actually broke the actual seal yet. Pero en esa descripción que nos da la Biblia, allí Jesús está sentado ya en el trono. No dice que ha roto todavía el sello, nomás dice que está ahí sentado. And yet they got crowns. Y aquí están estos ancianos con coronas. Jackson movement, Esto es para ustedes, seguidores del hermano Jackson. you ever looked at it? ¿Alguna vez habían puesto atención a esto? It is important Porque es importante saberlo. because this is all leading to something. Porque todo esto nos está llevando a cierto punto. And so therefore, the next thing that takes place, I don't have it here in this one, Ahora, la siguiente cosa que ocurre, y no lo tengo aquí en esta gráfica, but there's the different groups in heaven are saying, blessing and honor and glory belongs to Jesus. esos diferentes grupos allá en el cielo están diciendo, la bendición, el honor y la gloria le pertenecen a Jesús y el poder. The 24 elders said it. Y también los 24 ancianos están diciendo eso. The angels say it. Los ángeles están diciendo eso. The group in heaven is saying it. Esos diferentes grupos en el cielo están diciendo eso. Why are they all saying that? ¿Por qué todos ellos están diciendo eso? Is that, oh, well, that's just, it's nice that they give accolade to Jesus. Oh, hermano, es algo muy bonito que le den atributos a Jesús. That's true in that sense, Bueno, en ese sentido sí, está bien, but you've missed the important part. pero se les está pasando la cosa más importante. Because the angel that comes down in Luke chapter 19 says that when he had heard, he had received the Ahora, hay una escritura en Lucas 19, dice que cuando ese ángel descendió aquí a la tierra, dice después de haber escuchado que recibió information for the millennium, todos esos atributos de digno eres de recibir el honor, la gloria, el poder, todos esos atributos que él va a usar en el milenio. this angel's not judging people up in glory. Este ángel que viene aquí a la tierra no es el que va a juzgar a las personas allá en el cielo. He's judging people down here. Él viene acá abajo a la tierra a juzgar a las personas. Now, Jesus can't be in two places. Ahora sabemos que Jesús no puede estar en dos lugares a la vez, a la misma He'll vez. judge the bride in glory. Él se va a quedar allá arriba juzgando a la novia en gloria. But that angel that comes down, and look, I know if I've said it many times, Pero ese ángel que viene acá abajo, y yo sé que ya les he dicho esto muchas veces, not just any angel. It's not no es solamente cualquier the ángel, guardian angel. It's not Michael. no es un ángel guardián, no es el ángel Miguel, It's Melchizedek. es Melquisedec. Because he's the same pattern as Jesus is the pattern off of him. Porque Jesús tiene la misma... sí, está como es descendiente o no es descendiente, es se me olvidó la palabra, perdón. El mismo orden de Melquisedec, perdón. So he has the real right to judge the earthly people. Entonces ese ángel tiene el derecho de venir a juzgar a las personas aquí en la tierra. Now, why does he come and judge the people on the earth? ¿Y por qué él viene aquí a la tierra a juzgar a las personas? And Jesus is judging the bride in heaven. Mientras Jesús está juzgando a la novia allá en el cielo. Before you can have a resurrected body, Antes de que usted pueda recibir un cuerpo resucitado, you must first come before the judgment seat of Christ for usted necesita aparecer primeramente delante del tribunal de Cristo your reward. para recibir su recompensa. And part of that reward, is it not that resurrected body? ¿Y que acaso parte de esa recompensa no es ese cuerpo resucitado That you're going to have? que usted va a tener? Now, if Jesus is judging those in heaven, Ahora, si Jesús está juzgando a aquellos que están allá en el cielo, and things was finishing and they come down, y luego termina él de juzgarlos y ellos vienen acá abajo, and you're still alive here, si usted aún está vivo aquí en la tierra, you ain't going nowhere. no hay manera alguna de que usted vaya a poder ir a algún lado. That's why the angel has to come down here to judge you and me. Por eso es que ese ángel tiene que venir acá abajo a juzgarlo a usted y a mí.
so that we too, when the time comes, no, we're not dying, we're going to be changed in a twinkle of an eye. Para que usted y yo, cuando el tiempo llegue, sí, usted y yo no vamos a morir, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. That's the only way that we will have a glorified body. Esa es la única manera en que usted puede tener ese cuerpo glorificado. If we don't get judged here, we're not going to die in heaven. Hey, Jesus, now, Si no somos juzgados aquí en la tierra, no vamos a irnos allá en el cielo y no vamos a morir e irnos al cielo y decir, Jesús, can you do our little group here? We weren't in heaven at the time you Jesús, ¿puedes juzgarnos a este pequeño grupo aquí? Nosotros no estábamos aquí en el cielo cuando tú repartiste ese cuerpo glorificado. broke the seal. No. Perdón, cuando rompiste el séptimo sello. No. Jesus does the deceased bride in heaven. The angel does the living bride on earth. Jesús juzga a esa novia que había fallecido, que se encuentra en el cielo, y ese ángel juzga a la novia que está viva aún sobre la tierra. And to you that turn up your nose at all the things that God has been opened up in this hour, Y ustedes que están volteando sus rostros en contra de todas estas cosas que Dios ha revelado en esta hora, you're going to be finding yourself in deep horror. usted se va a encontrar en un horror bastante profundo cuando ese tiempo llegue. Because it talks about that angel will also judge the false servants Porque la Biblia dice que ese ángel también juzgará a esos siervos falsos in this hour. en esta hora. Oh, it's a hogwash. You Ay, sí, cómo no, hermano, son puras creencias suyas. tell that when that angel appears before you. Bueno, dígame eso cuando ese ángel se le aparezca enfrente suyo. And you ain't going to say, well, it's just an angel. Y usted no va a decir, bueno, es solamente un ángel. Look what happened to Daniel when he's in the presence of that angel. He Mire lo que le ocurrió a Daniel cuando él se encontraba en la presencia de ese ángel. almost felt that faint. Dice que parecía que se iba a desmayar. What a shocker Qué impresión tan grande to those when the actual physical seal is broken. para todos aquellos una vez que ese séptimo sello sea roto. To you and I, praise the Lord. Para usted y para mí, alabado sea el Señor. Now, had not God revealed and stressed upon what that angel is going to judge you by, Ahora, si Dios no nos hubiera revelado y nos hubiera dado la información en qué se va a basar ese ángel, sobre qué nos va a juzgar, he's going to say, well, I got a list of all your sins here. Él no va a venir ahí y va a decir, aquí tengo toda una lista de todos tus pecados. No, he's going to look at, first of all, what do you have the fresh word of God. La primera cosa en la que Él se va a fijar es si usted tiene la palabra fresca de Dios. And if the fresh word of God, there's no unbelief, Él va a ver si usted creyó esa palabra, si realmente no hubo incredulidad en usted. you're bound for the millennium. Entonces usted ya la hizo, va a llegar a ese milenio. Yes, we're still human. Nobody's never made any mistake. Sí, aún somos humanos, no creo que haya alguien que nunca haya cometido algún Not error. only the things that we done wrong in this life will just diminish the amount of reward, but you're still Las cosas que usted haya hecho mal, que no estaban bien delante de Dios durante su vida, eso solamente le va a disminuir la cantidad de galardón que usted va a recibir, pero usted aún así todavía va a entrar al milenio. in the millennium. I know we went through this before, but it seems like it's not getting through. Yo sé que ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero a veces parece como que no lo entienden. But I'm sure some people will howl and cry when that angel comes before your assembly. Y yo estoy seguro que va a haber gente que va a llorar, que va a aullar cuando ese ángel aparezca en esa asamblea donde ustedes se encuentren. And judge the servants that has not walked in the fresh revelated word of God. Y él juzgue a esos siervos que no han caminado en la palabra fresca revelada de Dios. And then that angel will say, well, it's nice that you believe what you did.
Ese ángel les va a decir, oh, está muy bien que creyeron en lo que creyeron, but you're in unbelief for the hour you're living in. pero se encuentran en incredulidad para esta hora en la que están viviendo hoy. And so therefore, you're condemned. Por lo tanto, eres condenado. Well, okay. Muy bien. They're supposed to be open in three parts. That was Brother Branham. El tercer jalón iba a ocurrir en 3 partes, eso nos fue dicho por el hermano Branham. 3 watches open. The seventh seal information. Y después de 3 vigilias, allí Dios abriría la información acerca del séptimo sello. It's not the event. No es el evento de ese sello rompiéndose, simplemente la información de lo que va a ocurrir. It just gave on the seventh seal we have the information, but we don't have the event. Hemos recibido la información del séptimo sello, pero el evento aún no se In the cumple. days of Brother Branham, the seals were open, but the event was future. Lo mismo ocurrió durante el tiempo del hermano Branham. Esos sellos fueron abiertos, pero el cumplimiento vino o va a ocurrir en el futuro. All right, we went over that. So. Muy bien, ya hablamos de todo esto. Now in Matthew 24:43, Ahora en Mateo 24:43. but if that evil servant shall say to heart, my Lord delays his coming. Mateo 24:48 dice así, dice, pero si ese siervo malvado dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir. They're not actually saying that in this hour. Y sabemos que ellos no están diciendo estas palabras así el día de hoy. But indirectly they're doing it. No lo hacen directamente, pero indirectamente sí lo están haciendo. These guys are always setting dates. Oh, esos hermanos, esas personas allá siempre están dando fechas. We don't think there's a date. Nosotros no creemos en esas cosas. God will show us in time. Dios nos va a mostrar a su debido tiempo. Satan got them deceived, and there's no way you can budge them if they're not true seeds. Satanás los ha engañado y no hay manera alguna de que usted los pueda convencer de otra cosa si no son simiente verdadera. And what will they do? What have they done in Brother Branham's day, Brother Jackson's day, and ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que hicieron durante los días del hermano Branham y del hermano Jackson. even today? Inclusive lo están haciendo el día de hoy. And they shall begin to smite their fellow servants. Dice, y comenzarían a golpear a sus consiervos o... sí. Eat and drink and be drunken. Y se ponen a comer y a beber y se emborrachan. They're eating what? Past manna. ¿Qué están comiendo? Un maná del pasado. They're drinking an old wine. Están bebiendo un vino viejo. Oh, they're drunk on the doctrines of the apostles. Se están emborrachando con las doctrinas de los apóstoles. Now, I sound like that. Make it sound it's not. Yes, it is important for someone that comes to the Lord. Y a veces cuando hablo así, no creo que usted piense que esa palabra no es importante. Sí, claro que lo es para alguien nuevo que está comenzando en las cosas del Señor. We're not at the beginning. We're not in the days of Pentecost. We're at Pero nosotros ya no estamos al principio, no estamos viviendo en los días de Pentecostés. here at the last move Estamos acá ahora en este último movimiento, before God moves on here. antes de que Dios comience a moverse hacia otro lado. And at Luke 12, maybe I'll just read it for their sake. Y Lucas 19:12, solamente lo voy a leer aquí para que no tengamos que ir para allá, no tengan ustedes que ir para allá. And he said, a certain noble went to a far country to receive a kingdom for himself. Well, we know that's Jesus.
El hermano sí está leyendo de Lucas capítulo 19 versículo 12. Dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Sabemos que eso se refiere a Jesús. And he had called 10 servants and gave them 10 pounds. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas. It's not in the days of Jesus. There was 12. Esto no se refirió a esos apóstoles en el tiempo de Jesús, porque allí había 12. In this hour, 10. 5 En esta hora se refiere a 10. wise, 5 foolish. 5 prudentes y 5 insensatos. And he commanded them to walk in those pounds. Dice, versículo 15, dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero. But then it came to pass when he returned. Now, when is he returned? That's your Dice, aconteció que vuelto él, o habiendo regresado él, ¿y cuándo regresó él? Luke chapter 19. Eso se está refiriendo a Lucas capítulo 19, Right there. el que leímos anteriormente. Having received the kingdom. Dice, habiendo recibido el reino. Sí, después de recibir el reino. Having received the information for the kingdom. En otras palabras, después de haber recibido la información para el reino. Jesus is not in the kingdom. That's what you have to read the revelation of it. He's receiving the information No está diciendo que a él ya se le dio el reino, simplemente él recibió la información para poder tomar posesión de ese reino. for the kingdom. And he commanded those servants to be called. He's calling them not up in Dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos. Él no los manda llamar allá arriba en el cielo. heaven. He's calling this here angel. He's calling them down here on the earth. Este ángel los manda llamar aquí abajo en la tierra. That's why I was saying when that angel comes down to judge the living element. Por eso es que les estaba diciendo esto. Cuando ese ángel viene aquí a la tierra, él viene a juzgar a ese elemento vivo de la novia que está aquí abajo. While Jesus is finishing up the deceased bride and saints in glory. Mientras Jesús termina de juzgar a aquellos santos que están en la gloria. What a shocker when that angel comes. Y qué impresión tan grande, qué shock tan grande cuando ese ángel venga. Well, yes, Brother Brown brought out 3 is the perfect number of God. God El hermano Branham fue el que dijo, 3 es el número perfecto de Dios. perfects in 3. Dios perfecciona las cosas en 3. 7 is completion. El número 7 es completamiento. We've all heard that before, haven't we? Of course we have. Yo creo que ya habíamos escuchado esto anteriormente. Again, that's Brother Governor this morning. It brought to attention when I heard him. Y aquí abajo está, dice que Daniel contó 68 años que habían pasado para que ya terminaran los 70. Esto fue algo que predicó el hermano Govender, que lo escuché esta mañana. Daniel counted after 60 years in captivity to the end of 70th year. Y Daniel se puso a contar y dijo, ya han pasado 68 años desde que hemos estado en cautividad hasta que ya solamente faltaban un par para que se cumplieran los 70. He could see how long it was before the end. Now we're not calculating Y él pudo ver cuánto tiempo faltaba para que llegaran al final. like they've done. We're looking at the 2 days. Ahora, nosotros no estamos contando los años así como Daniel, pero uno de las señales más grandes que se nos ha dado son esos 2 días de Oseas. If we knew the actual day started, we know when it would end. Si tuviéramos la fecha exacta cuando esos 2 días comenzaron, sabríamos exactamente cuándo terminan. But we know we're pretty handy. So to bring it a little closer, Pero estamos acercándonos ya bastante. that's why you bring in when God opens that 7th seal, because it's about time for it to come. Y por eso acabamos de decir que para saber qué tan cerca estamos, ahora estamos tomando en cuenta la información que Dios nos ha dado acerca del 7º sello y de ahí podemos contar cierto tiempo, porque si Dios está dando la información es porque ya es tiempo de que ese sello se cumpla pronto. And if God works in numbers, that when he opened that 7th seal,
Y si Dios trabaja a través de los números, ahora que Él ha abierto la información de ese séptimo sello, Information, if we're looking at the scriptures right, we have about 3.5 years si miramos a las escrituras de la manera correcta, entonces nos quedan aproximadamente 3 años y medio. about. I didn't Aproximadamente, por favor, ponga eso en su mente. say, he said 3.5 years, brother. Yo no estoy diciendo, oh, a partir de esta fecha, 3 años y medio exactamente. It's about 3.5 years from when it was brought forth. No, 3 años y medio aproximadamente después de que Dios nos dio esa información. And that brings you to 2028 something. Y eso lo trae a usted hasta el año aproximado 2028. How many follow? ¿Cuántos están siguiendo esto? So no, we don't know the beginning, but there's some information that is pointing more accurately towards the end. Y no sabemos el principio exacto de esa fecha, pero sí ya nos estamos aproximando al tiempo que queda. I'm going to bring it to a close because I was Ya voy a cerrar con esto. battling this morning, and Yo estaba teniendo una batalla esta mañana. you see me leave a while ago. I had a quick trip, a little bit of diarrhea. Antes de comenzar el servicio, algunos de ustedes quizás se dieron cuenta, yo tuve que ir al baño rápidamente, tuve un poco de diarrea I think I have to go pretty soon now. y yo creo que ya en unos cuantos momentos tengo que ir otra vez. So we're going to make it a quick end here. Let's all stand. Entonces vamos a terminar rápidamente, vamos a ponernos de pie. Yeah, pray for me too, because there's certain conditions I have lately that Les pido de sus oraciones también porque he desarrollado cierta condición últimamente the Lord needs to take care of it. y el Señor necesita ayudarme con eso también. Heavenly Father, I thank you once again, Lord. Padre Celestial, te doy gracias una vez más. Give us traveling mercy in the highway. Use your word to you see fit. Sé con nosotros en el camino, Señor, que tu misericordia vaya con nosotros. Y, Señor, te pido que tu palabra tenga sentido, que encaje donde tenga que encajar. In Christ Jesus' name I pray. Y te pido todas estas cosas en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.